Melomanías. Historias de jazz y otras músicas. Hola amigos, ¿cómo están? Arranca Melomanías, estas historias del jazz y otras músicas. Hoy, 2 de abril del 2026, se cumplen 10 años de la partida del gran Leandro Gato Barbieri. Había nacido en Rosario un 28 de noviembre de 1932 y falleció a los 83 el 2 de abril del 2016. Pero la idea no es contar una biografía de él, aquí hay un par que después se las voy a recomendar, sino contar un poco cómo fue mi encuentro con él. Corría el año 2015, mi hija Candela estaba por cumplir 15 años, decidió no hacer fiesta y hacer un viaje. Para sorpresa nuestra, el destino fue la ciudad de Nueva York, así que empezaron todos los preparativos familiares y yo paralelamente empecé a buscar a quién podía entrevistar para traerme una buena entrevista a Buenos Aires. Mi problema es el idioma, así que tenía que buscar a alguien que hable español. ¿Y quién podía ser sino el Gato Barbieri, un número uno que hablaba español porque era argentino? Empiezo a escribirle a los distintos músicos conocidos que vivían en Nueva York a ver si alguien tenía algún contacto o de qué manera podía llegar y no encontraba, hasta que hablé con Oscar Feldman, que me dijo: te voy a dar el mail de Laura, la esposa del Gato, y ahí contactate con ellos, así vas a poder concretar la entrevista. Le escribí varios meses antes del viaje. La respuesta no fue muy alentadora. Me dijo que Barbieri daba un par de entrevistas por año y que ya este año las había hecho, pero que le escriba más cerca de la fecha. Le volví a escribir antes de salir, tampoco fue muy alentadora. La respuesta fue similar. Llegamos a Nueva York. Le escribo nuevamente y ahí sí me dice si el día 2 de agosto podía acercarme a un hotel que quedaba frente al Central Park, el Ritz-Carlton. Ellos vivían al lado, después me enteré, a las 3 de la tarde creo que era. Obviamente que fui para allá. 3 menos cuarto ya estaba ahí, esperándolo. Entré al hall del hotel, busqué la confitería, me senté en una mesa, vi un mozo que por suerte hablaba español. Le dije que estaba esperando a alguien para hacerle una entrevista, me dijo que no había ningún inconveniente. Esperé 3 y cuarto nada, 3 y media nada, mis nervios eran increíbles. 4 menos cuarto nada, tenía el diablito y el angelito que me hablaban al oído. Uno me decía: ya esperaste mucho, andate. Y el otro me decía: no, a ver si se retrasó y viene, espera un poco más. Le escribo un mail a Laura, diciéndole que bueno, que había esperado una hora, que lamentablemente el Gato Barbieri no había venido, que el único esperaba que no le haya pasado nada, que no hayan tenido un problema, pero que bueno, yo me quedaba un par de días más en la ciudad, así que si podíamos combinábamos y si no, bueno, muchas gracias por todo. Me fui con la cabeza gacha al hotel, mi familia cuando llegué preguntándome qué tal me había ido, qué tal había estado la entrevista, y le dije no me fue ni estuve en la entrevista, el Gato Barbieri no vino. Así que bueno, esa noche recibo un mail de Laura disculpando a Leandro que no había venido porque se había confundido de día, no sé qué le había pasado, si podía ir al otro día, 3 de agosto, a la misma hora. Así que bueno, ese 3 de agosto a las 3 menos cuarto nuevamente estuve por ahí, pero veamos unas fotos de este encuentro y un fragmento del audio y les sigo contando. Yo era muy malo para la escuela, porque yo era tartamudo cuando era joven. Y siempre decían en la escuela que no sabía. ¿Y por qué elegiste el saxo? Porque yo quería trompeta y mi vieja dijo, no, dos hermanos no. Con mi hermano habíamos buscado muchos discos
Por ejemplo, a los 12 años yo escuché Charlie Parker y Dizzy Gillespie, y para mí fue una ventana que se abrió increíble. Increíble. Porque fuiste muy chico a Buenos Aires, ¿no? Sí, cuando tenía 11 o 12. ¿Pero qué ibas a estudiar o...? Bueno, nos hemos mudado. La familia porque completa se mudó. Mi viejo ganaba no mucho dinero, pero a Rubén lo llamaron de la orquesta de René Cóspito para tocar él, es increíble. Porque Rubén era bastante bueno, ¿eh? Sí. Y nos hizo ir a todos para Buenos Aires. Ah, mira. Y fui a estudiar el clarinete con Bubi La Vecchia, el padre. Y el saxofón era con Mr. Herbier, que él tocaba conciertos para violines con el saxofón alto. No. Qué y yo era su alumno preferido. En el año 56 es cuando fue a Buenos Aires Dizzy Gillespie. ¿Qué recuerdo tenés de Dizzy? Bueno, yo tocaba al lado en una boate, en la calle Maipú, y él tocaba en ese teatro. Y yo cada vez que teníamos para no tocar, iba a oír. Después un día fuimos a oírlo con Rubén, pero yo ya lo había oído varias veces desde afuera. Y un día Lalo llevó todos los músicos y tocamos. Ya era noche. Sí. Y fue muy bien, pero Lalo después se fue. Se fue con él. Hizo la Gillespiana, etcétera. Y después yo me fui para Italia. En Italia no pasaba absolutamente nada. Pues yo fui más o menos el que hizo que los músicos empezaron a tocar jazz en Italia. Bueno, ¿les gustaron las fotos y el fragmento de audio de la nota? Bueno, sigamos. 3 de agosto del año 2015, 3 menos cuarto, yo ya estaba en la puerta del hotel. Entro. Voy nuevamente a la confitería, me atiende el mismo mozo que me había atendido el día anterior y le digo, espero hoy sí poder hacer la entrevista. A las 3 de la tarde lo veo entrar, con su sombrero. El Gato Barbieri no era una persona muy alta, era más bien bajito, pero yo lo vi como un gigante. En ese momento me cayó toda la información que tenía, discos, música, entrevistas, conciertos, no lo podía creer. Llega a la mesa, nos saludamos, nos sentamos, pedimos un par de cervezas, prendo el grabador y ahí empezó toda la magia. Lo primero que me dice es, mirá que yo no tengo muy buena memoria, maestro, no se haga problema que yo lo voy a ir guiando y seguramente le van a empezar a aparecer los recuerdos. Y así fue. Los primeros 45 minutos de charla, bastante bien, con algunos altibajos por la memoria de él, pero una charla muy entretenida. A los 45 minutos más o menos llega Laura, alegría de todos, alegría del Gato porque ella había venido, yo la saludé, nos saludamos, nos presentamos, pero a partir de ahí la entrevista fue bastante caótica. El Gato Barbieri, yo le preguntaba en español, me respondía en inglés, a Laura que no habla español le hablaba en español, en fin, medio caótico. De esa segunda parte hubo muy poco que pude extraer, pero para mí fue un día inolvidable. Después de esa entrevista, Laura nos sacó unas fotos mientras estábamos charlando. Fuimos a una sala que había una exposición de cuadros, nos sacamos fotos ahí también en la puerta del hotel. Volví caminando en el aire. Ahí sí le pude contar a la familia que había tenido la entrevista con el Gato Barbieri y fue una alegría increíble para mí. Así que vamos a ver unas fotos más y un fragmento más del audio de la charla. ¿Y cómo conociste a Don Cherry en París? Nada, fuimos a donde él tocaba. Sí. Y estaba Gianni y Michelle hablando inglés con él. Y le dijo que yo era músico. Me dijo, vení a tocar. Tocamos algo y me dijo, bueno, vos mañana comenzás con mi orquesta.
que era Maldo Romano, que era italiano, pero Sí. francés. Jenny Clark, que tocaba el bajo, pero sabía hablar el inglés. Yo no sabía hablar inglés. Así nos conectábamos con Don Cherry. Yo hablaba con G hablaba con Aldo en italiano y yo le decía a él y él hablaba con Don Cherry en inglés o Jenny Clark. A raíz de grabar El último tango en París, ¿tuviste algún conflicto con Astor Piazzolla? Oh, sí, porque yo lo había llamado, Sí. maybe, para hacer los arreglos. Pero él enseguida, pero como no me contestó, vino Oliver Nelson, que hizo los arreglos. Yo escribí la música, pero los arreglos lo hizo Oliver Nelson. Y Piazzolla se hizo su último tango y se lo llevó a Fernando, pero ya lo habíamos grabado. No, ya lo habían grabado. Claro. Pero un día fue para Buenos Aires y con Emilio Alfaro quisimos hacer algo, porque yo amo mucho la música de Piazzolla. Sí, sí, sí. Es exquisita. Pero era un hijo de puta. Pero ¿qué vas a hacer? Hay conflictos, hay veces. Pero la relación entre ustedes a raíz de eso Wow. La relación entre Astor y vos a No, raíz de- nunca hubo. Nunca hubo una relación. No. ¿Y pudieron hablar en algún momento eso? Sí, pero él no quiso hablar, siempre buscaba otras cosas, y yo entonces agarré. Me Chao, fui, listo, cada cual- ya estaba grabado, Cada cual ya su empecé camino. a ganar dinero. ¿Conociste a John Coltrane? Le hablé. ¿Le hablaste? No. Cuando vino en Italia, Sí, todos eran anticoltrenistas, no me digas. los italianos. Pero yo le vos- había vos- hecho en Buenos Aires una caja para el saxofón que era de cuero increíble, hecha. ¡Uf! Entonces yo cuando vino a Milano, yo Sí. quise hablar con él y le dije, esa funda que tenés, Te la hice ahí yo. Entonces me pidió que hiciera una para el clarinete, para el soprano. Le digo, no, ahora estoy en Italia. Y después cuando tocó acá en el Birland, Sí. lo vi un día y le dije que estaba con Don Cherry, pero no, Esas fueron las únicas veces. exacto. ¿Y le gustaron las fotos y estos fragmentos de la charla? Después voy a dejar aquí abajo el link para que puedan escuchar el programa con la nota completa y la música del Gato Barbieri. Pero también les quería contar que cuando estaba preparando el viaje, pensaba, ¿qué le puedo regalar a este tipo? Me gustaría llevarle algo. Y bueno, ahí se me ocurrieron dos grabaciones que tenía. Una era de la orquesta de Lalo Schifrin en 1956, una actuación en Radio Splendid donde el Gato Barbieri era uno de los músicos de esa Big Band. Y lo otro fue la grabación de una charla en 1973 entre el Gato Barbieri, su esposa Michelle, Julio Cortázar y Nano Herrera. Nano, que le había armado este encuentro ahí en el Hotel Alvear, dejó un grabador en la mesa mientras ellos estuvieron charlando, apretó rec y todo eso quedó grabado. Ese audio se lo llevé al Gato Barbieri. No sé si lo tenía o no lo tenía, pero bueno, fue una gran sorpresa. Y de ese audio quiero que escuchemos algunos fragmentos, porque se habló de jazz, se habló de cómo cada uno disfrutaba de la música, de la película El Perseguidor, que es un cuento de Cortázar y que justamente el Gato Barbieri interpretó la música que había compuesto su hermano. Así que vamos a escuchar unos pedacitos de esa charla con la foto de ese encuentro. Gato Barbieri, Nano Herrera y Julio Cortázar. Ningún entendido, ningún técnico. Soy un tipo que escucha jazz lo más que puede todo el tiempo a lo largo de su vida. Yo creo que por razones de edad, de generación,
Lo que más me marcó a mí fue el jazz que escuché de joven, naturalmente. Digamos, hasta los años 45, 46 yo estaba muy anclado en el jazz tradicional, pero después un día apareció un señor que se llamaba Charlie Parker, que me jabonó el piso aquí en Buenos Aires, sí, sí, completamente. Y después me fui a Europa y fueron apareciendo otros señores. ¿Y nunca lo viste ahí? Porque fue una vez. También como con vos, me crucé en París. Me crucé. Yo no estaba en París, yo estaba en Italia cuando le tocó la última vez. Salió muy poquito, sí, muy poquito. Y justamente cuando yo expliqué aquel cuento, que es un poco la vida de Parker visto por mí, digamos, lo situé en París con algún derecho, porque él había estado en París. ¿Por qué lo llamó Johnny Carter? ¿Era una referencia a Johnny Hodges? ¿Johnny Carter? No, en absoluto, no. Es una cuestión, bueno, Charlie Parker, yo hice Johnny Carter para que no se viera demasiado que era Charlie Parker. Fíjate, yo no sabía nada, absolutamente nada de vos, y en el Festival de Cine de Sestri Levante. Pero es la prueba de que yo no sabía nada de vos, exacto, porque no te vi. Exacto. No te vi, ni siquiera, y nadie se molestó en decirme que vos estabas. Sí, bueno, pero esas son cosas. Son cosas, no tienen importancia. Sí, eso fue en el 62. Por ahí, sí, ahora sí. Entonces me dijeron, bueno, pásame el perseguidor, y entonces yo fui a verla, y debo decirte que, insisto en decirlo honestamente, ¿no? A mí la película no me gustó. El recuerdo que me queda es la banda sonora. Es decir, si la imagen y el contenido de la película hubiera sido como la banda sonora, sí, pienso que hubiera sido una magnífica película. Pero yo no sé, yo no lo he conocido nunca a Vilensky, ¿no? El muchacho que creo que sí. Osías Vilensky. Tengo la impresión de que él apuntó demasiado alto y que no sé lo que pensás vos, pero a mí me parece que el drama del personaje de mi cuento, a pesar del buen trabajo de Renan y de toda la gente ahí, no anda. A mí no me tocó. Me pareció una película. No, aparte que nosotros siempre hablamos que es un film sobre músico y aparte sobre ese particular músico. Ahora, vuelvo al asunto, porque como yo no te conocía a vos, cuando empecé a ver la película, dije, bueno, si todo es así, ¿qué va a pasar? Cuando el llamado Johnny Carter en la película empiece a tocar, va a ser un pastiche de Charlie Parker, y va a ser malo. Y entonces, para mi gran alegría, era otra cosa. Vos habías hecho una cosa que era un gran homenaje a Parker, y estaba tocando un tipo que tenía algo que decir. Exacto. Él, por su cuenta, no tenía nada que ver. Eso es muy difícil. ¿Y qué les pareció esta charla entre esa voz inconfundible de Julio Cortázar con el Gato Barbieri y su esposa Michelle y Nano? Increíble, ¿no? Ahí en el Hotel Alvear, 1973 fue este encuentro. Pero ya para cerrar este primer capítulo de Melomanías, como les dije al principio, les quiero recomendar 2 libros. Uno, escrito en italiano, es una edición que salió allí por el gran saxofonista Andrea Polinelli, Gato Barbieri, una biografía de Italia, el jazz, el pop y el cine. Desarrolla toda la vida de Gato Barbieri allá en Italia y cómo él impulsó el desarrollo del jazz en aquel país, y con muy buen material gráfico también, así que los que les guste el Gato Barbieri y viajen a Italia no se lo pueden perder, cómprenlo porque es increíble. Y esto, para los que no lo leyeron, que me imagino que deben ser pocos porque es una genialidad, Sergio Pujol nos cuenta Gato Barbieri, un sonido para el tercer mundo. Una excelente biografía, como Sergio nos tiene acostumbrados, editado por Planeta, con muy buenas fotos, entrevistas a gente muy allegada al Gato Barbieri y con esa pluma increíble de Sergio Pujol. No se lo pierdan. Y tampoco se pierdan la música del Gato. Está subida a todas las plataformas, así que disfruten de esa calidad y ese músico emblemático argentino que también nos hizo quedar en todo el planeta. Y muy pronto tendremos el segundo capítulo de Melomanías con otra historia del jazz y otras músicas. Los espero pronto. Nos vemos y muchas gracias. Chau, chau.